Atención. Cabeza vuelve. Quinta temporada. La mala suerte no es verdad. Caída libre y el peso de mi libertad sin decidirme. Que me des sin decidirme, cruzo los dedos otra vez. ¡Ay, Uruguay querido!
estos años. Gracias por todo, la verdad, todos los que somos acá atrás. Salud para todos y buenas tres, amigos. La mala suerte no es verdad. Caída libre y el peso de mi libertad sin decidirme. Muy buenas noches, cabezas huecas del mundo. Bienvenidos a los que están escuchando del otro lado. ¿Sí? Esta es la 10ª edición, el 10º episodio de la 5ª temporada. Hoy es 20 de octubre de 2019. Acá Nair Barrios. Les damos la bienvenida después de 15 días a este espacio. Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, estamos en vivo por Spreaker, como los domingos hacemos habitualmente, 20:30. Si nos estás escuchando en diferido, sabes que podés encontrarnos en nuestro canal en Telegram, en iVoox, las grabaciones. Podés escribirnos al chat de Telegram. Es facilito, vas al Facebook de Cabeza Hueca Radio y ahí donde está el usar app te lleva directo al canal y del canal directo al chat. Esperamos tu participación porque nos aporta. En el canal tenés todos los episodios de esta temporada, la reciente entrevista o charla más bien a Alejandra Casado con Alejandra Casado. Y bueno, estamos por acá con nuestro himno a esta altura ya, Caída Libre. Volvió con mucha fuerza después de que me aguanté unos cuantos episodios para no ponerlo al aire. Pero se impone. Un beso a Nidia, que esta noche no nos va a acompañar. Esperamos que pueda reintegrarse pronto. Y ya voy abriendo el micrófono para saludar a mi compañero acá, junto a mí, Gabriel Castro. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. No te... A ver si te Sí. estoy escuchando. ¿Me escucharon ahí? Esto de los controles y los... A ver.
Hola, hola. Ah, sí. ¿Ya? Estamos, sí. Bueno. Estamos. Gracias. Muy bien. Le doy también la bienvenida a Silvia y a Mónica del otro lado. Vamos a cambiar un poquito el clima de fondo a algo un poco más suave. Bienvenida, chicas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Otro domingo más acá, encantada. Hola, Moni. Hola, hola. Ahí ¿Cómo te estamos? escuchamos. Muy bien. Bien. Se me había desconectado, estoy avisando porque si quedo ahí en pausas porque tengo la conexión débil hoy. Bueno, muy bien, estamos atentas. Así te vas, que volvés. Sí, ahí está. Bueno, estamos acá empezando este 10º episodio. Yo vengo un poco como así, como media tontada, porque ha sido un día... Hoy les voy a contar a los que ya están del otro lado, voy a hacer un recuento rapidito. Les invitábamos a hablar ahí, a compartir, les contábamos que vamos a compartir un poquito acerca de un suceso que está ocurriendo por esta zona, ¿no? Del planeta. Porque nosotros dentro de una semana vamos a estar en elecciones. Hoy le toca a Bolivia, que no sé cómo están sucediéndose las cosas por allá. Ya me enteraré. Hay debate en Argentina, es el Día de la Madre también en Argentina. Hay mucho material de contexto, pero me voy a enfocar un poquito acá. Vamos a abrir este primer bloque, este bloque lineal con esta temática. Nosotros tenemos el domingo que viene elecciones. En Uruguay se elige no solo el presidente, que es el jefe del poder ejecutivo, de los 3 poderes que hay en una república, ¿no? El presidente, que después elige su comando, digamos, su gabinete, él, desde su concepción política, ¿no? Y cómo lo va a integrar. Pero también elegimos, bueno, al vice, obviamente, que lo acompaña, la fórmula, pero también elegimos parlamento, elegimos senadores, elegimos diputados, porque nuestra composición es bicameral. Sería el poder legislativo. De hecho, el vice es el jefe, digamos, ahí el que coordina el legislativo. Y conjuntamente con esa elección, en Uruguay se va a realizar un plebiscito. Puedo tener muchos errores porque no soy experta en esto y no es que me informé demasiado lo técnico. Un plebiscito que es para reformar la Constitución. El título de esa reforma, propuesta por una persona particularmente que ha llevado la bandera de eso, que se llama Jorge Larrañaga. En Uruguay es un senador actualmente del partido, de uno de los partidos de la oposición al gobierno actual. La reforma se titula, se promociona Vivir sin miedo. Y muy básicamente y muy por arribita, la idea es que ensobremos o no una papeleta que dice sí a la reforma de la Constitución. Y toca básicamente el artículo 11, el artículo 27 y el artículo 85, numeral 8. Tal vez no, y sin el tal vez voy a leer, lo tengo por acá en el grupo de producción, dos puntos de esto que me interesa compartir. Es muy breve. El artículo 11, que es de la segunda sección, que es de derechos, deberes y garantías, capítulo 1, como dije, artículo 11, dice: actualmente, si esta es la versión de la Constitución actual, el hogar es un sagrado inviolable. De noche, nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe,
y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. El artículo 27, que también pertenece a la misma sección y al mismo capítulo, derechos, deberes y garantías, habla de que en cualquier estado de una causa criminal, de que no haya de resultar pena de penitenciaría, o sea, no haya prisión, los jueces podrán poner al acusado en libertad dando fianza según la ley. El artículo 85 ya es de la sección quinta y habla de el poder legislativo. Ese artículo 85 tiene varios numerales, pero hay uno por ahí por el medio, el octavo, que es el que se propone modificar, que es acerca de las competencias de la Asamblea General, o sea, de la operativa de las dos cámaras. Y el 8 dice designar todos los años la Fuerza Armada necesaria. Los efectivos militares solo podrán ser aumentados por la mayoría absoluta de votos de total de componentes de cada cámara. Esto que les leí, que parece súper aburrido, es muy importante. Y es lo que se está queriendo modificar. La reforma es a estos artículos esencialmente, es bastante más amplia. De hecho, a quien le interese puede entrar a leerla. Pero bueno, es un tema que surge entre nosotros muy fuertemente, porque bueno, es algo que tenemos que decidir y tiene unas implicancias bastante más profundas que los que linealmente solamente vemos, ¿no? Pero bueno, acá esta es como la presentación. Acá le pido colaboración, no sé, a Silvia, a Moni, a Gabriel, para comentar un poquito más de qué va esta propuesta y qué es lo que se pretende reformar y por qué en esta convocatoria para el domingo 27. Por lo menos para abrir en este bloque lineal, que llamamos el bloque 1, lo que conocemos normalmente por reforma de la Constitución y en base a qué se está planteando el debate hoy en día acá, ¿no? Sobre este tema, las posiciones. No sé si alguien quiere contar un poquito de qué se trata, cómo lo está viviendo. Si se trata de cómo lo estoy viviendo, ¿me escuchás? Sí, básicamente proponerte que más o menos expliques un poquito más de qué se trata para los que escuchan. Para mí, ¿no? en realidad, es dado que estamos viviendo una situación incrementada de la violencia, robos, copamientos, etcétera. Creo que este diputado propone como solución para mí es como solución esta medida de represión, ¿no? Que sería poder hacer allanamientos nocturnos a cualquier hora, ¿no? Y en el otro inciso que decías, el 27, poder mantener al detenido, aunque todavía no esté legislada ya el tiempo de penitencia, podés tenerlo hasta que salga, no como dice la Constitución, que se podría pagar fianza y bueno, y lo otro también, ¿no? Es más o menos por el estilo, como que en realidad las Fuerzas Armadas, en la Constitución dice que tiene que haber una determinada votación para que se aumentaran, ¿no? La cantidad de personas en el ejército. Y con esta reforma, no, directamente echarían mano al ejército. A grandes rasgos y muy lineal lo que digo, pero para mí lo vivo como si fuera, es como decir, a la violencia más violencia, ¿viste? Así es lo que yo percibo. La solución que este señor propone es más represión.
así lo vivo yo por lo pronto. Para mí no es la forma, no sé si eso importa, pero bueno, es mi idea de cómo contarlo. Sí, sí, esto surge como una medida que un gran, bueno, representado a través de Larrañaga, ¿no? Como una medida ante, como una, digamos, cierta vacancia de acciones del gobierno, que así lo plantean ellos. Como el gobierno no da solución, que es lo que se reclama a esta violencia que dice Mónica, que dice, que se ve, ¿no? Que surge y la sensación y la inseguridad que la gente experimenta, surge de esta iniciativa surge de lo que es un sector que está en oposición al gobierno. Plantean esta medida primero a través de recolección de firmas para poder abrir la posibilidad de que se lleve esto a un plebiscito. Se juntan esas firmas, se llegan a esa cantidad de firmas para poder en el día de la elección nacional presentar aparte, paralelamente, esta posibilidad de reforma de la Constitución, ¿no? Lo que, bueno, a raíz de todo esto, ¿no? Lo que yo vengo viendo es ese gran apriete que hay ante lo que es la violencia y la inseguridad que se experimenta. La gente reclama ya soluciones, ¿no? Y está dispuesta antes que nada la solución, o sea, como que lo que primero surge como solución es bienvenido en ese sentido. Bueno, acá hay una posible solución. Y lo que observaba era que en realidad creo que hay poco conocimiento de lo que es la Constitución, ¿no? Y me incluyo también en lo que es, en la real conciencia de lo que implica eso, el cambio de una Constitución. Bueno, por ahí. Hablas más que nada de lo que es la Constitución como lo que implica, más allá de los textos, sí, claro, que contiene, okay. Ese desconocimiento, digamos. Sí, claro, por eso decía, me costaba ponerlo un poco, explicarlo, ¿no? Pero esa cuestión, no, quiero una solución ya. Y de repente modificar la Constitución no es una cosa un poquito delicada, ¿no? Que implica tener un poco más de, como, esa lentitud para observar qué hay ahí, ¿no? Bueno, pero ¿y no te parece, pregunto, ¿no? Que es producto también de una situación como de mucha presión con el tema de la delincuencia, de las drogas, del aumento social de la violencia que hay? Por supuesto. Y bueno, llevamos como probando también muchas formas de contener eso, y que ningún partido, no tiene que ver con una ideología política, ha podido dar respuesta a eso de manera efectiva. Más allá de que si miramos estadísticas tenemos más presos que antes, y si los procedimientos son mejores o son peores, si la policía está mejor armado, con más tecnología, que si tienen más preparación, si se forman mejor, si hay más tecnologías, bla, 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 bla. Pero parece que nada de eso termina afectando la realidad, en definitiva. Entonces, como el último manotazo del ahogado, salgo a buscar la solución que me permita, por la vía de la represión, del endurecimiento de las penas, de violar, digamos, vamos a mirarlo linealmente, los derechos de las personas que no son, ponele, entre comillas,
linealmente delincuentes que están en su casa, que trabajan, que van, que vienen, que pagan sus impuestos, Por esos pocos, pero muy molestos, decidimos modificar la Constitución, o ponemos en proceso, porque hay un respaldo importante, lo hay, y eso hay que observarlo. Ahí hay una respuesta ya expresada en esa expresión, ¿no? Como que hay un cierto hartazgo, un cansancio, mucha violencia, y parece ser poner para algunos delitos penas muy altas, como 30 años, esto de entrar al hogar, una guardia, meter a los militares a custodiar determinados ámbitos, ¿no? Y independientemente de que lo proponga sea el partido de la oposición, indudablemente el respaldo que tiene excede la oposición. Excede, no va con una ideología esto. Me parece que es una respuesta muy visceral de la partícula, digamos, de la particularidad de las personas que viven o experimentan eso, ¿no? Lo entiendo así, mirándolo por las noticias y por lo que se dice, porque en verdad no es algo que yo experimente, no he tenido experiencias cercanas de ese tipo. No me ha pasado, pero también no estoy expuesta. Entonces cuando uno más se expone, obviamente más entra en zona de riesgo, ¿no? Así que nada, no sé, Gabriel, ¿vos qué decís? No, estaba pensando en lo que decís, y para no redundar en lo que ya ustedes dijeron en relación a la Constitución, esto ya no es un tema de la Constitución, no es una cuestión del Uruguay, es una cuestión del mundo. Los países tienen por llamarlo un libro que regula absolutamente todo lo que sucede en un país. Entonces cuando algo se quiere modificar, obviamente quiere la Constitución, y así una serie de pasos, que es en lo que se está hoy. Con respecto a esto que se propone, en lo personal yo no estoy de acuerdo. Me parece que es la forma, es el camino más corto y el de menor resultado. Yo sinceramente no tengo sensación de vivir en un país inseguro. No tengo sensación de miedo. Creo que se ha instalado en este último año, como que es un año de elecciones, y el miedo que se ha plasmado en la política como el recurso para destituir un gobierno. Entonces, vos hoy decías que no experimentabas, pero no estabas expuesta, por lo tanto, es como que no tenés como el termómetro, ¿no? de la inseguridad. Y no sé si no estamos expuestos indirectamente, con familiares, con hijos grandes que andan en la noche, que se mueven, que van, que vienen, y en realidad teniendo los cuidados acordes a tus movimientos, yo no visualizo esa dramática inseguridad que se plantea hoy como para reformar la Constitución y querer hacer lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, eso pues si no es redundar de vuelta en la Constitución y todo esto que ya se habló y demás. Y está. Por ahí. Bueno, yo digo que de mi parte, ¿no? Esto de la exposición, me refiero a no estar en la calle directamente, ¿no? La mayoría de mi día es en mi casa y no es
no es muy termómetro, pero es cierto que la primera noche que compramos el auto, quedó una noche afuera porque no lo guardaste en la cochera y robaron la batería del auto, lo abrieron, bla. Es cierto que hay un nivel de inseguridad que, aunque yo no lo viva, y no lo viva gente que conozco personal e íntimamente, eso está ahí, le sucede a otras personas, y no porque no me suceda a mí no existe. Esto para mí es clarísimo. Y la verdad que no me interesa entrar en la discusión de si política o no política, si es un acto, si lo quieren sacar, si lo quieren. Me parece que no sé, a mí no me interesa esa discusión, porque me parece que las cosas van a otras profundidades que sí me interesa tocar. Entonces, nada, yo les comentaba, este tema un poco surge por la vivencia de todos, porque estamos todos en esto acá en Uruguay, lo tenemos que decidir ahora, el domingo que viene. Y bueno, hace unos días les preguntaba en un chat de grupo a la gente de acá Uruguay cómo lo veían, ¿no? Que yo quería hablar con alguien que votara el sí, ¿no? Que votara el sí a la reforma, porque a mí me parecía como demencial que por una situación coyuntural se tocara la Constitución, ¿no? Como en este espacio privado, íntimo, que entiendo la casa, ¿no? Y lo delicado, aunque sea redundante, que es tocar la Constitución, ¿no? Es la fundación de un código, ¿no? Como particularidad. Entonces, nada, todo lo que compartían por ahí no era muy lineal, que digamos, pero en lo que se veía linealmente que compartíamos, más o menos estábamos todos como con esa sensación. Entonces, como que Nair reafirmó su posición de no votar la reforma, porque no es votar el no, porque no existe votar el no, directamente no se vota, no se ensobra la papeleta, no se pone el sí, se pone nada. Entonces, por ahí, ¿no? Y es un tema que yo sabía que tenía otras implicancias, pero no las podía ver. Y en realidad lo único que me movía era una carga tremenda de estar asistiendo a la reforma de algo tan profundo, desde una coyuntura que, si bien puede ser extremadamente grave y puede ser muy grave para nosotros mismos, no tenemos por qué compararnos con otros niveles de violencia para determinar si es violencia o no es violencia, y qué tanto estamos dispuestos a tolerar o no, sino que tenía otras implicancias que tienen que ver con lo que me sobra, con la gente que está en la cárcel, con por qué están ahí, las explicaciones que se dan para eso, que si el contexto social, que si el hombre es producto de las circunstancias en las que vive o no. Esto, ¿no? Lo linealmente abordable. Y me seguía parando en la misma posición, y me seguía parando en la misma postura, y es no, porque no se puede reformar algo tan básicamente constitutivo por una coyuntura, o sea, no podía salir de ese lugar. Y hoy me pasó algo muy impresionante, que fue empezar acá a trabajar en mis cosas, en la preparación del programa, a charlar con las chicas, y bueno, obviamente, evento de por medio y todo esto mediante, me puse a escuchar a personas que están de acuerdo con reformar la Constitución, y a escuchar lentamente. Y empezó a aclararse un poquito la cosa, por lo menos para mí, de que iba esa invitación a observar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los argumentos, ¿no? Y qué hay detrás del argumento, cuál es la estructura común que yo puedo mirar en mi individualidad para introducir una implicancia particular en eso que, aunque no me toca en la experiencia, lo puedo asumir en mi interno, y desde ahí entonces pararme muy diferente frente a la cosa, y que va mucho más allá de qué es lo que voy a votar el domingo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con elecciones más profundas.
con constituciones más del mundo subatómico, diría, de la materia oscura que nos compone. Entonces ya se me empezó a cambiar un poco la mirada acerca de qué es lo que está emanando tan groseramente con esta casi 58%, vi en una de las encuestas, ¿no? Sí, que votan de sí. que votan Votaría el sí, y que excede obviamente todo lo que es la izquierda. Y cuando dígase la verdad, no hay un solo político candidato a la presidencia que apoye la reforma. Ninguno. O sea, esto es de atender, porque la gente no está siguiendo a ningún líder. Está respondiendo a dónde está. Sí, claramente hay toda la ideología detrás, pero ninguno quiere la reforma, ninguno quiere asumir eso. Entonces, ¿qué está pasando? Otra pregunta se abre, nada más. Y como este espacio está pensado para eso, para que hagamos el ejercicio de asumir dónde estamos, cómo lo sentimos, qué pensamos, qué ideología tenemos, pero también otra mirada, bueno, vamos para ahí. Sí, yo ahí, a ver, Adelante. a mí la mirada que se me despertó con respecto, o la pregunta, es como la necesidad de reformar la Constitución para mejorar algo. Parece como que la Constitución es una cosa que no ha evolucionado, que no acompasa estos tiempos, y que hay cosas que la Constitución es de 1800. 1967 creo que es la versión. Sí, después ha tenido 1967. modificaciones, ¿no? Pero La última anexo, modificación sí. pero fue me en el refiero, 96. pero 1830. 1830. No, 1967. Bueno, no importa eso. No, voy a que la modificación de la Constitución, la modificación de, como yo digo, este libro de cabecera de los países, es la que habilita a que las cosas cambien. Y tiene que ver con la voluntad, pero de las personas, que son las que y no la persona, sino las personas, porque este señor plantea una reforma, pero si no tiene el apoyo de la ciudadanía y en una cantidad que también fija la Constitución, no puede haber modificación. Por lo tanto, es la voluntad de las personas, que se expresa de esa forma o de otras, ¿no? Porque hace pocos días en Bolivia, no, en Perú, quiero hablar sobre o ver que no me acuerdo, hay tanto relajo en toda Sudamérica en este momento que no sé dónde, porque Chile, Perú, Bolivia, todo es un escándalo. Argentina, Ecuador. Brasil, Ecuador, ahí va, donde se protagonizó un hecho con los indígenas, producto de una ley que hubo que dar marcha atrás y que se modificaban determinadas cosas. Entonces, hay como una revolución general de modificar lo que regula, porque está como en algún caso obsoleto. Entonces, es cierto que a veces quien promueve eso condiciona, porque acá yo creo que hay una fuerte oposición al no a la reforma, porque quien la propone es de la derecha. Entonces, solamente por esa razón la izquierda dice que no y la niega. Y hay que, en lo personal, hay que abstraerse de eso y hacerse la pregunta esta de, voy a decir un solo tip de eso, ¿no? ¿Por qué los militares no pueden cumplir una función diferente a lo que establece la Constitución del año 1830, que decía que los militares son para defender el territorio nacional en determinadas condiciones, bla, 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 bla? ¿Y por qué no?
¿Por qué no modificar esa rigidez? Y el discurso porque esto no se viene hablando ahora, ¿no? Esto viene de hace, siempre que hay problema, aparecen que hay que los militares a la calle, ¿no? Y ahí, bueno, hay como una mezcla. Entonces, la pregunta es que no es necesario, es posible tener una mirada diferente, independientemente a quien proponga eso. 1967, sí, tenías razón. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, eso que lo que mencionás ahora fue algo que en un momento como que se me presentó, ¿no? Esa cuestión de lo militar como... Claro, lo que pasa es que venimos de historias de dictaduras donde no hay ningún buen recuerdo de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, conozco policías, conozco militares también, que ellos han tenido una formación en lo que es el servicio, ¿no? Que no tiene nada que ver con la defensa, sino con el servicio, la ayuda humanitaria, ayuda de... aclaro, antes que nada, que no pienso votar la reforma por las dudas, pero me preguntaba eso también, ¿no? Si de una reformulación de lo que es el rol de lo que son los militares, más allá de la defensa, sino una reconversión de ese rol en un servicio real de la sociedad, no como represión, sacándolo de, quizás es un poco confuso que lo nombre en este contexto, ¿no? Pero quitándolo reconvirtiendo ese rol de lo que es la defensa. No, y por otro lado pensaba lo que es la Constitución como ese documento como que es como fundacional en cierta medida de lo que es como una carta orgánica de lo que es el país, y yo lo tengo como una cosa que es inclusiva, ¿no? En sus bases generales es algo inclusivo que incluye a todos los integrantes del país. Entonces, me hace ruido que tengan esos elementos como que son de separación, que ingresen como de separación, ¿no? Como que me hace ruido con lo que es el sentido común de ser algo orgánico, inclusivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que esos cambios que se hacen, que era lo que decía antes, ¿no? De que no se ve la evolución ahí, que es parece como un retroceso en las libertades. No, y en las garantías. La evolución es como que no está ayornada a los tiempos que estamos, y esto vuelvo, ahí podemos hablar muchísimo. Creo que entiendo que él dice que la Constitución es como que está vieja y que se tiene que actualizar. Indudablemente, este tipo de actualizaciones, yo insisto que en lo lineal son coyunturales, son manotazos de ahogado, es divisoria, no es orgánica. Ahora, vuelvo sobre la pregunta, ¿qué entonces es lo que me toca a mí asumir en la, entre comillas, actualización de mi Constitución particular, que está asumiendo hacerse en un contexto porque yo no lo asumo? ¿Por qué se está expresando tan groseramente? No solo que me sobran delincuentes por todos lados, no solo que estoy lleno de bocas de venta de droga,
que operan en la noche, amparado justamente en la constitución que tengo, y este es el punto, la cantidad de delitos que tenemos de violencia contra los niños, violaciones, abusos. Yo me haría otras preguntas acerca de qué tengo yo que reformar particularmente respecto de mí como persona individual, porque me está mostrando algo esta realidad. Y si yo ya sé por axioma que la reforma no está en el sistema externo, sino en la constitución de la particularidad, sin querer me quedó por una canción que elegí para el posteo que hice en Instagram hoy para el programa, en la imagen cuando hice la captura de pantalla, decisión a tiempo, que no sé cuánto suma. Y voy a ir a la pausa para entrar al otro bloque. Pero creo que estamos a tiempo de tomar una decisión individual, interna, profunda, que contemple esto que la realidad nos está mostrando coyunturalmente en 598 en Uruguay, pero globalmente, como aporte del código, estamos mostrando algo que tiene que ver con qué va a traducir después esta onda corta. Si yo no me hago cargo de esto en la particularidad, de esto que muestra, ¿no? Como respuesta a qué problemática. La delincuencia, las violaciones, los abusos, la relación que yo tengo internamente con la percepción de lo que es un sistema de defensa, y ahí voy a hacer un enlace y me voy a ir a la música, que es pensá en tu sistema inmune. ¿Para qué lo usás? ¿Cómo lo usa tu cuerpo? Esa es la modificación axiomática a la que estamos invitados. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Vamos a escuchar un tema de No Te Va a Gustar junto a Julieta Venegas. Chau. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro. Juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas.
ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Corazón, corazón, no dejes de latir. Corazón, te alejaste un día de mí. Corazón, no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Chao. Desde la dimensión cero, el punto en el reloj por donde siempre hemos visto el paso de la arena del tiempo, cabeza hueca. Ya dejaste, claro, dejaste calentita las orejas. Me encantó esa palabra, defensa. Sistema inmune. Sistema bien. inmune. Bueno, estamos al aire, ya las están escuchando, así que ahora no se oculten detrás del micrófono. Un saludo para Fiorella, para Jaime, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Nos ha elegido por sobre el debate presidencial. Debe ser porque es colombiano, Jaime. nada más. Abrazo, Jaime. Y un saludo también para Graciela, Beatriz, no, Gladys Beatriz, Gladys. que es compañera nueva, sumada Gladys. a la banda y también sumada al chat de los cabezas huecas asumidos, a los que les invito a compartir lo que quieran por ahí, somos todo oídos. Y si se animan a escribir algo, lo que sea, no tiene que ser ni no lineal ni nada, como estén viviendo esto que estamos conversando. Bueno, acá estamos nuevamente. Y veníamos hablando del sistema inmune. Silvia dijo, qué bueno eso, defensa, sistema inmune, se te escuchó al aire, así que quiero seguir escuchándote. A ver, ¿cómo lo ves vos esto? Del cambio al que se nos está invitando. Que sé que compartimos ahí perspectiva. Sí, interesante lo que
lo que surgió comentando antes hoy. Con respecto a, bueno, el evento pasado que se habló de ese Marte guerrero, y ahí veía como cierta relación con lo que era esa como antigua, pongámosle antigua función de defensa, en lo que sería en ese sistema desde el exterior, como esa defensa de un 4 a un 3, que es la Tierra, representado en lo que es ese Marte guerrero, de eso que viene, de esa interferencia que viene del exterior del sistema, ¿no? Y como esa transformación en lo que es una nueva función de la Marte. Y bueno, justamente esa función de lo que es la defensa en lo que se puede trasladar también a esto que se está mostrando hoy día en lo que es justamente la reforma, Vivir sin Miedo, que se está mostrando justamente, es como que hay una exacerbación de lo que es el miedo. No es que no esté, es que se está visibilizando. Miedo, ya sea ese miedo a la violencia en sí, y después el miedo desde el otro lado también, ¿no? Miedo si no se aprueba la reforma y miedo si se aprueba esa reforma. El miedo a perder esa libertad. También hay miedo, es otro tipo de miedo, pero también está ese miedo, ¿no? Y cómo se está mostrando en su amplio espectro. Como la recreación de hoy, 20 de octubre, día 2, 9, 3, negativo 72, gap 221, positivo. El gap del aparato es 585. Pero esta recreación de for ¿no es 4? ¿No se dice for en inglés al 4? Reforma. Eso que dice Silvia. ¿Qué hace Marte en la banda del sistema planetario con el 3? ¿Qué tipo de defensa? ¿Qué tipo de defensa? Porque, a ver, en definitiva, se ha hablado bastante poco de esto, pero profundo. Creo que fue en el evento 47 que se habló. No fue en el 47. No me acuerdo dónde. Si no fue en el 46, fue en el 47, fue por ahí. Con esto de cómo formamos a los militares, ¿no? La deshumanización. ¿A qué le tenemos miedo en un militar? A que es una persona formada, preparada, a la que se la entrena para determinadas actividades, pero después le tenés miedo. Qué loco, ¿no? Porque son humanos como nosotros, igualitos. ¿Eh? Y ese 4-3, ese diseño de 3, al que se nos está invitando, no de 2, de 3, Silvia. No, iba de 4-3, es ley, ¿no? Claro, es que es el diseño de 3, de los 3 incluidos, del tercero en discordia, que se incluya, el tercero que está excluido.
Es como que la invitación está direccionada a la pregunta acerca de la función de ese cuarto, porque ¿qué es este diseño de tres personajes? ¿Ah? De tres que articulan la función de traducción, justamente. Traducen y se combinan para traducir. Cuando hay dos, hay interpretación, exclusivamente interpretación, que no está mal. Ahora, en esta especie de símil con el sistema de defensa del cuerpo, nosotros tenemos, como nos enseñan, que el sistema inmune, ¿qué hace? Te defiende de las bacterias, de los virus, de esos que desde la perspectiva hameriana incluso vienen a realizar un proceso de restablecimiento del orden. Que reparan. Pero el sistema de defensa parece, según lo entiende la medicina tradicional, que va a atacar esas bacterias y esos virus. Justamente aquello que nos recompone. Claramente es cuando hay un exceso, podríamos decir. Ahora no nos preguntamos por qué está el exceso. Lo atribuimos a que viene de afuera. A que hay algo que está funcionando mal y que hay que destruirlo. No hay noción del incremento que se produce por esa bacteria, por ejemplo. ¿Y por qué razón se da ese incremento? Porque se está ampliando ¿qué cosa? ¿Qué capacidad del órgano se está, en según qué órgano, actualizando? Cuestiona toda nuestra concepción esto. Pero además, el sistema de defensa frente a lo nuevo, externamente, que custodia nuestras fronteras frente a la diferencia, a lo distinto. No un sistema inmune que procesa nueva información y charla con ese negativo. No, es un sistema de defensa para no actualizarme, para ir a la guerra con aquello que es diferente. Entonces es un poco como que hay una invitación a otra forma de comprender esto que se expresa. Esto en lo militar podríamos decir, pero además nuestra aversión a la restricción, cuando la restricción es saludable en su justa medida, ¿no? A ese límite. No quiero la libertad completa de todas las cosas y acceder a todo, sin restricción. No sé un carajo cómo gestionar eso, pero no me pongas límites, porque si no soy un limitado. Ahora, a ver, ¿para qué? Te levanto no, pero ahora el con micrófono. Esto de, Ahí. Pero el miedo no es un componente que te determina los límites. Bueno, yo voy a dar mi versión. Se puede, porque ¿Vivir sin miedo? Claro, no, por eso. Para mí no se puede vivir sin miedo. El tema es que el miedo es una función. Es una función. Bloque no lineal. Lo siento. Uh-huh. Esto es un límite, ¿ves? Es un límite. Vos decís, el miedo es una función. Es una función. Te voy a poner un ejemplo. A ver. O intentar hacerlo. Cuando el límite no existe, imagínatelo como puedas, vos del otro lado también. No existe el límite. No hay límite. Como una sensación de infinito. En la medida en que vos te
accesás al límite, vas a tener un sensor que podés llamarle miedo. Nosotros le generalizamos carga, no tiene por qué ser miedo, puede ser enojo, puede ser ira, puede ser una carga, puede ser una emoción o no ser una emoción. Es un sensor de que estás frente a la proximidad de un límite. El límite no existe. Porque en verdad los límites, acá, en la existencia, son convenciones. Estoy hablando de los relacionamientos. Ahora, imagínate una persona que no tiene miedo, no tiene límites, ¿no? De hecho, te dicen que el miedo te limita. Sí, claro. Por eso digo, el miedo es una función. No es ni que hay que vivir sin miedo, ni que no hay que vivir sin miedo. No se trata de con o sin. Pues inevitable. Se trata de comprender la función que tiene. Lo profundo que puedo decir en este momento es ¿para qué tenemos un sensor? ¿Y por qué nosotros, dentro de cómo vivimos, le llamamos miedo? En verdad, la función es un sensor de proximidad de una frontera, de un límite. Hay escenarios en los que eso no se va a llamar miedo, se va a llamar enojo, se va a llamar molestia, se va a llamar exclusión. Se va a llamar sistema de defensa inmune. ¿No? Depende de en qué nivel, en qué rango se va a expresar de una determinada forma. Entonces la pregunta no es con o sin. Es que hay límites al límite, voy a partir de este axioma, el límite no existe. No existe el límite, ni en matemática existe el límite. Si vos vas a buscar límite, el límite es igual a 0 o infinito. Nosotros sabemos que el 0 es la expresión más concreta que podemos tener acá de la no existencia, digamos, para ponerle en números. Ahora, cuando un límite llega a su máxima densificación o expresión, le llamamos una frontera definida y concreta. Creo que es Mónica la que decía el otro día en la previa, si me tiro de un primer piso capaz que no me mato, si me tiro de un octavo piso me mato. Sí. Entonces hay un límite biológico que está expresado como una frontera de la vida. Hay una frontera expresada, hay un límite que ha llegado en este universo que estamos compartiendo, a su capacidad de densificación, de expresión más concreta. Ahora, hay límites que no están expresados, están en constitución, y hay límites que no necesitan ser concretos, necesitan ser móviles. Y vamos construyendo nuestra noción de límite ahí en una combinación de cargas. Unos tienen miedo, otros tienen miedo del otro lado del mismo límite. Yo tengo miedo de que entren a mi casa producto de un gobierno déspota, con una constitución que lo avale. El que está siendo víctima hoy de un delincuente tiene miedo de que el delincuente le agarre a los hijos y se los secuestre y los drogue o no sé. Bueno, un miedo que podemos compartir incluso. Pero es un sensor que construye nuestras proximidades a algo que se está queriendo expresar. O sea, podemos decir que el miedo es una función, a ver si lo entiendo, que contribuye con el equilibrio. A ver. Es que el equilibrio en sí tendríamos que definir qué es, porque el equilibrio claro. sería en teoría, justamente la combinación de la máxima polaridad, que sería encontrar la frontera concreta de eso, o sea, que exista el límite, hacer que el límite exista, yo le llamo frontera, y que el límite no exista.
Claro, pero Y el equilibrio de eso es algo móvil, es dinámico. Bien, yendo a lo que nos trajo a esto, porque, bueno, se me venía un ejemplo del tipo que se tira en un paracaídas, y que no tiene que ver por eso. En pero un paracaídas. Claro, o que o salta en una... esos extremos, ¿no? Sí. Bien, o que se pone a nadar entre los tiburones, ponele, ¿no? Pero... En esto, ladrón, militar, ¿no? El ladrón, el que toma un arma, se mete dentro de una casa para robar, etcétera, etcétera. La función del miedo en el ladrón hace que su frontera esté mucho más allá que la mía, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque sí, el ladrón a lo mejor no tiene habilitado exponerse a negocios de riesgo que tienen implicancias mucho más profundas, social y particularmente, y vos sí, porque él con esa arma, en ese robo, puede matar a los que están ahí. Una persona dueña de un banco puede hacer que mucha gente se mate. Bueno, entonces por eso es difícil comprender que porque algo sea expresado concretamente sea más grave que algo que vos no ves. Para mí es exactamente al revés. Por eso la reformulación de los extremos que vemos expresados en lo que existe se cambian desde articulaciones que tienen que ver con asumir esa función y descubrirla en mí, porque todos la aportamos. Todos somos humanos que tenemos los mismos axiomas fundantes. Los mismos. Quiero decir, como especie perteneciente, parte de este planeta. Entonces, desde esa base es donde ese límite que vos lo ponés como una polaridad militar. No, por más que nada por el ejemplo. Ladrón. En realidad pertenecen a la misma categoría. No son en verdad polaridades, ¿me comprende? Sí, perfecto. Bueno, sí, a ver, no están habitando la misma frontera. Claro. No son polaridades. No, pero no lo traje como polaridad, blanco, negro, militar, ladrón, no, sino como vos decís que él tiene menos miedo que vos. No, el ladrón, me refiero a esto que vos decías hoy del miedo como función y la frontera, esa relación, ¿no? De función, miedo, frontera. Pero puede ser el enojo, puede ser. Sí, claro. Obviamente. Pero a veces. Querer vivir sin enojo, si hubiéramos una reforma que dijera vivir sin enojo. Claro, sí. Que el miedo a veces se expresa, quizás la confusión puede ser por las formas de expresión, que es formas, se tratan de formas, ¿no? Pero la base del miedo es, por ejemplo, una reacción puede ser de defensa ante el miedo y otra puede ser de ataque y también es miedo. Claro. Totalmente. O sea, parálisis. Son distintas formas de expresión, pero la base es el miedo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí, creo que, lo observo yo, ¿no? Que se expresa como básico es que la desconexión que hay a nivel más especie, ¿no? En lo que es el otro como amenaza. En esto de la reforma de vivir sin miedo, decís vos. Sí, claro. Sí, en toda expresión de violencia, ¿no?
también. Bueno, ahí traías vos que lo compartías en el grupo, que está bueno, porque obviamente, no sé si todos sabemos, pero la violencia no tiene que ver con una expresión física, por eso yo traía el tema del abuso, también está el abuso, el miedo al abuso de poder, ¿no? De hecho, Sí, claro. o sea, el punto es que son otras las preguntas para este espacio, al menos. Son otras. Tienen que ver con... Si en el primer bloque hablábamos de los argumentos que se dan para los que explican el fenómeno de la delincuencia, el fenómeno del abuso infantil, el fenómeno de la violencia doméstica, el fenómeno del abuso de poder, como si eso fuera estrictamente propiedad de los militares, estrictamente propiedad de la derecha, estrictamente propiedad del que abusa de un niño sexualmente, del que roba en un negocio. O sea, todas esas cosas las hacemos a diario, cada uno de nosotros, primero con nosotros mismos. Sí. Con nosotros mismos. Entonces, esa es la pregunta que me cabe a mí, además de la reforma Vivir sin Miedo y la Rañaga. Es, ¿qué implicancia tengo yo con todo eso que se expresa ahí dentro de mi particularidad? Y ahí viene lo otro que se exponía para mí en la entrevista, en la charla con Ale, que es el tema del error. Si yo descubro que estoy implicado con eso y mi reacción va a ser de Marte Guerrero a reprimirme, llamen a la Guardia Nacional, que esta mujer es ladrona, es abusadora, es no sé qué. Y estoy replicando el mismo modelo que estoy diciendo que afuera no lo voy a ir a votar porque está mal. O lo estoy sosteniendo. El tema es, ¿cuál es la función que tiene eso? ¿Qué beneficio obtengo yo de esa forma de expresión? Sí, obviamente. Eso cada uno verá qué pregunta se hace. Con esa mirada se te hace muy difícil tomar la decisión. Es que la decisión, es que esas preguntas no son para la decisión de qué vas a votar. Son para una decisión íntima, interna. Nosotros hablamos de derivación nocturna, hablamos de enlace a la noche, hablamos de asumir el origen común de todas las cosas, como la nada misma, y ahí es donde nos unimos y donde nos separamos. Ponerle dónde es como re loco, pero... Entonces, ¿qué te puede amenazar del otro si vos en verdad... No estoy hablando en la existencia, estoy hablando en este espacio de reflexión que te puede amenazar del otro? Empezás a compartir trastiendas, como le llamamos, no asumidas conscientemente, pero las vamos asumiendo de a poquito. Están ahí. Y una parte de mí va a luchar contra eso. Y cada vez que vos me vayas a mostrar mi error, yo me voy a defender. Pero milésimas de segundo después, minutos después, horas después, meses después, me va a caer la ficha de eso. Nair, perdona, sí, se está cortando, dice Gladys. No, se está cortando, dice Gladys, y justo se te pierde, por eso, fíjate ahí. Está bien, es probable que sea el internet, pero quedará lo que quede. No hay mucho que yo pueda hacer desde acá. Está. Por las dudas te avisaba. Sí. No sé, a mí se me despertaba eso, ¿no? Esto de escuchar a este hombre expresar algo que me invitaba a preguntarme otra cosa acerca de la interferencia en la noche, en el hogar, en esa zona íntima. Es eso. Chachán.
Bueno, y en particular, Silvia, ¿vos viste alguna cosa de fecha? No, de lo del periodo de este señor, que no me acuerdo, lo quiero ir a buscar. Que entra en su periodo, ¿qué? ¿Quinto, cuarto? ¿Cómo es? De los 5.777 días de vida, que es el límite del modelo, así como simplificándolo mucho. Son las fronteras del modelo expresado. ¿Cómo era? ¿Entraba en el cuarto? ¿El 27? Sí, Me armó lío. creo que... A ver, sí, creo que entra en el cuarto. No, Sí, porque él es del 56. en el cuarto. No, en el quinto. Termina su cuarto periodo, entra en el quinto, ahí está. El 27, ¿cierto? Sí. 27 de octubre. ¿Es así? No, el 14 de noviembre. El 14 de noviembre hacia el cambio. Sí. Ujú. Está finalizando su cuarto 5.777 el 14 de noviembre. 13, 14, ahí en esas fechas el cambio al quinto. Sí. Ujú. No sé, está súper quieto ese chat hoy. Nos dan como un crédito ahí. Estamos igual terminando. Tania. Ah, es Tania la que dice. Y Gladys también, que se corta. Tania no te oye, cree que tiene débil la conexión. Tania y Gladys dice que se le corta. Sí. ¿Era Bueno. en diferido? Sí, de en diferido va a quedar. Un beso para Tania también, que estuvo por acá. Nos reímos mucho. Y me hicieron llorar también. Un beso para Nati, que está desde Bogotá. No, desde Medellín. No me retes, Natalia, tengo un bache. Medellín. En la ciudad de Estrella, Bello. Tengo unos líos con las ciudades. Y está escuchando desde allá. Colombia está tranquilo. Bueno, hoy estaban eligiendo alcalde. No, el 27 eligen alcalde los colombianos. Natalia, quería felicitarla a Natalia por los dibujos maravillosos que está haciendo. Así al aire quería hacerle esa felicitación, ¿no? Ahí está, le invitamos entonces a los que tengan Instagram a visitar Originarte, que están los retratos que hace Es una maga. Natalia, con Que mucha amo su observación. perra. Y ahí aprovecho para irnos a una pausa, la última de la noche de hoy. Ya estamos casi terminando. Escuchamos Comodín de No te va a gustar, otra vez va a tocar por acá. Hace días te quiero decir, tardé mucho en decidir mi futuro. Es parte de mi vida.
escúchame como puedas, porque esta noche no sé si vamos a poder hacer mucho más que lo que hicimos hasta ahora. Cabeza hueca. Ya me está gustando, ya me está gustando. Me gusta que propongan, me gusta. La actitud propositiva me seduce. La arquitecta está proponiendo. Aprovecho la pausa. ¿Qué le pasa a tu silla, Castro? No quería interrumpir, dice, aprovecho la pausa. Quería ver si pueden abrir tema mente y mentalidad. Quizás en otro programa. Lo dejo ahí. Bueno, vamos por ahí a ver si se nos transforma primero el sistema de defensa. El sistema de defensa del cuerpo en un sistema de integración y procesamiento de la diferencia. A ver si incrementamos nuestra conciencia de error nativo. No sé de qué te reís, Gabriel Castro. Vamos a ir cerrando. Ya estamos en 1 hora y media de programa. Estamos en los límites, 69. En el límite. Y me quedé rechocha. ¿Se escucha bien, Fiore? Porque ahí en el chat están diciendo que se escucha cortado. Y no sé si es la conexión del que escucha o somos nosotros. ¿Sí me podés chequear? Decía... ¿Qué decías? ¿De dónde salió esa palabra? Bien, escucha Fiorella, así que debe ser el que oye. Yo tenía casi la certeza. ¿De dónde salió, Silvia? ¿De qué salió? Ah, de Gabriel. De Gabriel. ¿Y vos? A ver, cuenten. Así le damos contexto a de dónde emergió esta palabra que va a ser el cierre de hoy. ¿Cuento? Contá, sí, Moni, dale. Yo me encanta, este cholulerío me apasiona. Yo decía que qué maravilla que Gabriel, en el espacio donde lo aprovechamos para que sea no lineal, donde vos decís, che, pueden opinar, y yo digo, ¿qué voy a opinar? Si estás así re abstracta, ni en pedo meto una cuchara. Y lo veo a Gabriel con esa inocencia que lo caracteriza, que te trae a tierra y te hace preguntas, y yo digo, ¿cómo te animás? Te va a matar. Entonces ahí nos reíamos tanto, decía, sí, se nota que está aterrado. Obviamente nada, ¿no? Está más relajado que yo, pero era como chiste. Y ahí, Silvia, no sé qué viste con esa palabra, aterrado. Porque estamos hablando del miedo. Mi Silvia. lógica andó, obviamente, ¿no? Claro. Atento, Silvia. Silvia, llamando a tierra en Palme Olmos. Sí, aterrado. No, yo solamente dije aterrado. ¿Vos no Hablando tenés de miedo, tierra y Gabriel de Castro? terror. No conozco el miedo yo. Vine sin esa función. No te hagas, Se le rompió el botoncito del miedo. Claro. No voy a contar algo que te pasó bien concretito y que muestra que sí tenés miedo. No provoques la ira No de los provoques dioses. el límite entre lo público y lo privado. ¿Te acordás del supermercado cuando entraron a robar en el Devoto? Bueno, en realidad es un instinto, no miedo. Eso no es miedo. Exactamente, ahí va. Ahí me sale el animal, ¿no? No sale la parte del animal. Todos tenemos miedo. Sin duda. Porque es la Pero totalidad de ahí los está. circuitos de la lógica de do que cada uno porta. Porque mi suma 22. Entonces el miedo no es nada más ni nada menos que la totalidad de los circuitos de la conciencia que tengo de do. Sí. Y obviamente, eso es lo que estamos invitados
Claro, porque el miedo no es una... generalmente se asocia al miedo como condición del débil. Y no tiene que ver con eso. O sea, no hay una relación del débil con el miedo. Es el humano. Claro. ¿Es el humano o es el animal el que tiene miedo? Pregunto. Puede ser, pero sé que no es el inhumano. El animal siente miedo. El humano ha establecido también, convenciones. Para mí también. Claro, claro. Pero ¿qué aspecto del humano es el que cómo? siente miedo? Digo, una planta no siente miedo. ¿O sí? Dale, Silvia. No sé. Silvia, dilo. No, iba a decir que, bueno, lo que nosotros vemos como el miedo es lo que se expresa como químicamente, ¿no? La adrenalina, ¿qué es la adrenalina? Unos le llaman, bueno, para uno es claro que es miedo y otro lo ve la adrenalina, que es el que salta o el que hace deportes extremos. Y es la misma química. Depende la percepción de cada uno. Y claro, y hay miedos que van más, que son más abstractos también, ¿no? De otro tipo. Sí. Hay unos miedos más animal y hay otro tipo de miedo que tiene que ver más con la parte social, ¿no? Del humano. Claro, es eso. Esa diferencia Sin es duda. importantísima. Y aparte de eso cambia todo el tiempo, ¿no? O sea, yo tengo siempre esa sensación de que a medida que envejeces, el miedo a la muerte cambia. Uy, qué tema. Te metiste, Quiero decir, Gabriel. hay como una natural evolución hacia un frontera, que es la muerte, y eso que le temes cuando sos muy joven, a medida que avanzás. No estoy incluida en tu descripción. Bueno, me pasa. No digo porque le temes, me mirás a mí. No, Mi me vivencia parece, Hora de- creo que es Hora de finalizar el programa. Hora de finalizar el programa, es muy cierto. Llevamos 1:34, además está muy rico todo lo que hay Aterrado. para compartir en el próximo episodio, que va a ser el 11, que justo por nuestra ausencia la semana pasada va a caer el episodio 11 en el día Z. 11, el número Entonces mágico. ya estamos incluyendo e incluidos en Buscando corresponsales. nuestra conciencia de lo aterrado que está 86. cada uno. Aterrado que cada uno está. Nos regaló esa palabra Silvia hoy. Una pregunta para la noche. ¿Qué tan aterrado estás? ¿Qué tan conectado a tierra estás? Que tu miedo es tu lógica de la totalidad de los circuitos del enlace con Do, que no es nada más ni nada menos que tierra lógica negativa, que es una versión de 7 que hace ese anclaje, esa fijación, ¿cómo fue la palabra que usó la Casado? Fijación no fue. Anclaje, fijación. Sujeción a la nada, que es 7, el otro 7, el otro principio. Y bueno, claramente no hay uno mejor que otro. Tener miedo, no tener miedo, que está mal tener miedo, que está bien tener miedo. No importa si tenés miedo o no tenés miedo, no es un error tener miedo, no es un error no tenerlo. El tema es el calibrado de los sensores. Nada más. De momento. Bueno,
aterrado. Castro, que no me tiene miedo. Nos vemos el próximo domingo. Mirá qué divina. Dice, ¿cómo se llama? Dice Natalia, qué rico que esté Gabriela ahí. Gracias. Tenés una fan, ¿viste? Y ¿Viste? sí. Que encabeza el club de fan, Mónica Berenice Claro, Requena. yo ya le puse que nosotros la cuidamos acá, te cuidamos, sos el varoncito nuestro, así que... ¿Será el negativo del señor? El varoncito. ¿Cuál es tu negativo? A ver, que alguna clase te he dado. No sé. ¿Cómo? No sé, Te expliqué el encaje, toda la cosa. No sé ni dónde encajo, con eso te digo todo. Si ¿Qué encajo lo en algún tiró? lado. Yo a veces creo que no encajo en ningún lado. No te hagas el especial, que sos más común que yo. No le quieras sacar el título de especial a ella, hazme un favor. Yo no soy especial, soy común. Le dije, sos más común que yo. No No vos te hagas querés el ser especial, común. le dije. ¿Vos Ella escuchás? quiere ser común. Bueno. Gente, abrazo. Un para gusto, todos. Gracias Silvia, gracias Mónica. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias por muchas estar. gracias. Nos veremos el domingo. En el episodio 11, el día Z. Ahí vamos a saber si vamos a vivir o no vamos a vivir sin miedo. La verdad, ¿Y a qué realmente Ay, le qué tenemos miedo? le tenemos miedo. Ay, sí. Bueno, menos mal que te vas re relajado, Gabriel. Ya teníamos miedo con Silvia. Sí, está aterrado conmigo, no sabes. Imagínate. Creo que nos aterramos juntos. Juntos, exactamente. Así Bueno. Beso. Chau, Bueno, chau. beso. Nos vemos. Un beso grande. Hasta el próximo domingo. Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Mentiras, te juzgan, te miran, hipócritas al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real, y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ilegal. No tienes nada, te morís y